cita en Periódico El Factor cada domingo y cada lunes por la noche para contar historias de miedo. Bienvenidos, gracias a los que me acompañaron el día de ayer domingo. Leti Rangel, bienvenida de San Miguel de Allende, ya está por aquí presente. Gracias de veras por su asistencia. Compartan este video por ahí para poder ser poquititos más. No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de esta leyenda. Yo sí la escuchaba de niño, la mentada marrana. Y ya vais a dormir porque se va a aparecer la marrana, decían. Yo recuerdo mucho eso, pero no sabía que en realidad había existido esta cosa. Y más que nada en la villa de Cloete, Esta historia está ambientada en la villa de Cloete. No ambientada, sino el viajero que me contó esta historia es de ahí de la villa de Cloete. Y dice que esto le pasó ya hace tiempo, Así es que yo estoy como que les quiero contar esta historia. De verdad que se van a sorprender. ¿De dónde me están viendo? Aparte de San Miguel de Allende, Leti Rangel, ¿de dónde más? ¿De a qué parte de la República me están viendo? O del estado de Coahuila, Ciudad Acuña, Monclova, Piedras Negras, Guerrero, Cuatro Ciénegas, Torreón, San Pedro de las Colonias, Hércules, o de qué otra parte me están viendo en este momento. En la semana pasada, en el video en vivo de la semana pasada, alguien comentó por ahí: oiga, viajero, usted se la pasa dando saludos, no cuenta la historia ni nada y es pésimo para contar historias. Bueno, de que soy pésimo para contar historias es cierto. De que me la paso dando saludos, parte sí, parte no. Doy saludos pues porque la gente que me está viendo obviamente merece, ¿verdad? Que yo los salude por acá. Y así. Entonces, pues bueno. María Rosa Hernández desde la colonia Vista Hermosa, aquí en Sabinas. La colonia Vista Hermosa, aquí en Sabinas nos están viendo. Sosa, Patricia Sosa. Buenas noches desde Palau, Coahuila. No, pues sí. También en Palau hay un montón de historias. Así que estamos transmitiendo aquí desde Periódico El Factor, el periódico de la verdad, el único noticiero virtual que tiene la virtud de poder llegar hasta tus pupilas por tu celular con la noticia pero fresca. Y como yo siempre les digo, si la noticia viene mocha, quiere decir que nuestros corresponsales están trabajando para darte la noticia completa. Ahorita, por ejemplo, anda lo de pasta de conchos a todo lo que da, porque siguen encontrando restos de nuestros hermanos, están ahí sepultados. Entonces estábamos en la noticia que ahorita anda rondando por acá por la región, ¿no? El día de hoy estuve en la ciudad de Monclova, Coahuila, y anduve por ahí en unos lugarcitos. Ya mirarán 2 o 3 videos que grabé por ahí. Leti Rangel, muy bonito, Palau y Mosquis. Dice Sosa Patricia, saludos para el Javi y Patti Sosa. Claro que sí, saluditos. Y los que se molestan porque nomás estoy salude y salude, ¿cómo ven? Ni modo, así es. Y ya después de los saludos y después de la bienvenida, después de todo eso, es cuando ya entramos de lleno y comenzamos a compartir la historia que tenemos para el día de hoy. Fíjense, viajeros, esta historia se parece mucho, no a mi historia, pero sí ese marco histórico, ese marco del pasado, histórico podemos decir. Yo recuerdo que nos poníamos en el patio de la casa
casa, yo andaba con mis amigos y todo, ya nos recogíamos como a eso de las 8 de la noche. Llegaba a la casa, ahí estaba mi abuelo, estaban mis tíos, o así, y estaban unas mecedoras, y estaban platicando cosas, que las brujas, y que las brujerías, y que la mano pachona, y que no sé qué. Y yo, junto con mis primos, nos quedábamos ahí en las piernas de mi mamá o de mis tías, oyendo las historias, y no nos queríamos mover de ahí porque irnos de ahí significaba que un ovni nos iba a llevar, o que una bruja nos iba a arrastrar de un pie o de las orejas y nos iba a llevar en una escoba. No sé, historias que en los años 80, finales de los 70, principios de los 80, en realidad nos cautivaban a los niños, en realidad nos cautivaban, nos envolvían en esa magia de miedo, ¿no? Cuando recibí esta historia que les voy a contar el día de hoy, me identifiqué mucho con esto, porque yo recuerdo que mi abuelo también hablaba de una marrana con unos marranitos que se aparecían a medianoche. Yo creo que ustedes también han escuchado hablar de esta historia, pero esta historia que voy a contar el día de hoy tiene mucho de realidad. Villa de Cloete. Leobardo Mapache, saludos desde Palau, Coahuila, del Meritito Tiro 3. Leobardo Mapache. Muy bien, muy bien. Empezamos con la historia, ¿cómo ven? Quiero quitar este filtro que está medio rarón, pero no hallo cómo quitarlo. Ya no me deja. Pero bueno, así lo vamos a dejar ya. Comenzamos con la historia, ¿qué les parece? Compartan este video, y si es la primera vez que me miras, mi nombre es Juan de Dios Jasso Arévalo, youtuber y columnista de opinión. También cuentacuentos, aunque digan por ahí que soy pésimo para contar historias, lo cual acepto, porque en realidad soy malo para contar historias. Pero con todo y eso, cuento las historias, no le hace que me saquen la garra. Cataleya Velázquez, saludos y bendiciones, Jasso. Ese nombre tan ruso. Cataleya Velázquez, ¡ala! Si se oye así como si fuera una odalisca que bailan así, ¿no? Mi buena amiga Velázquez, compañeros de la primaria o de la secundaria, ni me acuerdo. Y es que, bueno, ya se nos olvidan las cosas. Por lo menos a mí sí. ¿De dónde más me están viendo, viajeros? ¿De dónde más me están viendo? ¿De qué parte de la República me están viendo? Esta es la historia número 101. Acuérdense que el día de ayer contamos la historia número 100, que fue la niña muerta de la escuela Lázaro Cárdenas. ¿Se acuerdan? La historia que contamos el día de ayer. La historia del día de hoy es una muy diferente. En la primaria, en el Cebetis, unos compas, unos compitas por ahí. De repente me la encuentro, pero de repente te encuentro, eres tremenda. Leti Rangel, en el centro de San Miguel de Allende hay un arroyo, y sí sale una marrana, y la escuchan con cadenas, y todos a correr. Imagínense San Miguel de Allende, no, hombre, ahí sí daría miedo. Alberto Herrera, saludos de Agujita de parte de Mario y Mariana. Betty Hernández, saludos, bendiciones desde El Álamo, Veracruz. Órale, saludos, un aplauso, que nos están siguiendo desde Meritito, Veracruz. Perezosa Patricia, puro Palau, barrio Los Cupones, saludos. Merry Morado, buenas noches, bendiciones desde Musquis. Pues bueno, tenemos una veracruzana, Betty Hernández. Muy bien, vamos a empezar a contar la historia que tenemos el día de hoy. Espero que les guste, compártanla y díganme qué les parece esta historia. Dice, de niño me daba harto miedo que papá Aurelio contara sus historias de muertos y aparecidos cuando mis tíos venían a visitarlos a Cloete. Mando Morán, saludos de San Antonio, Texas. Un paisano está con nosotros aquí. Llegaste bien a tiempo, Mando, para empezar a contar la historia. Llegaste ahora sí que barrido. Llegaste barrido para la historia. Dice, no hombre, viajero, de niño me daba harto miedo que papá Aurelio contara sus historias
y aparecidos cuando mis tíos venían a visitarnos aquí a Cloete. De joven y estando papá ya viejo, me reía. Bueno, Alejandra Zavala Herrera, buenas noches, saludos para Nicole Herrera y Victoria de los Santos de Cloete. Esta historia es de Cloete. Muy bien. Dice, viajero, de niño me daba harto miedo que papá Aurelio empezara a contar sus historias de brujas, de fantasmas, de aparecidos, de resucitados. Me daba mucho miedo, yo era un niño. De joven me reía de él, de papá. Papá ya era más viejo, pero cuando ya tuve mis propios hijos y papá le contaba esas mismas historias a mis nietos y a los hijos de mis hermanos, yo le decía a papá, déjese de estupideces, papá. No se le esté contando eso a los niños porque los va a asustar, así como me asustaba a mí. Esas son puras tonterías, papá, no esté contando eso. Y papá como que se agüitaba cuando yo le decía que no contara esas estupideces, porque así le decía, con esas palabras. Y papá como que se agüitaba, pero aún así abrazaba a sus nietos y les contaba otras historias o así. Pero sí yo sentía como que yo hería los sentimientos de mi papá, todo eso. Más que nada, una de las historias que papá contaba cuando yo era muy niño, es que en uno de el patio de nuestra casa era grande, papá tenía varios terrenos, y al fondo había una pared de puros adobes, que según se cuenta, era como que las caballerizas o donde vivían unos trabajadores del señor Broderick Cloete, que fue el fundador de Cloete. O sea, que esa pared tenía muchísimos años, pero casualmente había quedado dentro de los terrenos de papá. Y papá decía que arriba de esa cerca, de esa barda de adobe, esa pared de adobe, aparecía una marrana con 3 o 4 cerditos. Y cuando iba pasando, como que se veía como centellas o como fuego. Y yo era muy niño y a mí me daba miedo esa historia, porque precisamente el baño de pozo que teníamos estaba muy cerca de ese lugar. Y a veces cuando hacía mucho frío o llovía bastante y queríamos ir al baño, teníamos que caminar hasta allá en la oscuridad, y a mí me daba mucho miedo porque recordaba que papá decía, la marrana pasa por ahí a medianoche o a las 10 o 11 de la noche. Me pareció una verdadera historia de horror de niño, pero obviamente de joven yo me reía de papá, y de ya más adulto le decía, papá, déjase de estupideces, pa. Me valía, o sea, yo siempre fui muy irrespetuoso con papá. Pero la vida me enseñó cosas distintas, viajero, después. Cuando papá falleció, papá se encargó de dividir todos los terrenos que teníamos, que papá tenía un terreno muy grande, lo dividió en 3 partes porque éramos 3 hermanos. Yo era el mayor, mi hermano mediano y el más chico. Pero como yo era muy acosador de papá, mal tache para mí, era muy acosador con papá. Yo le decía, papá, no me va a dejar los mendigos terrenos gachos aquellos, me deja a mí el bueno. Mi papá como que sentía como que amenazado, no sé cómo estuvo. Y yo le decía, papá, déjeme el terreno de la noria, déjeme el terreno de la noria, porque ahí en ese terreno estaba la noria, que tenía agua en ese entonces, y también en ese terreno papá sembraba sandía, melón, hortalizas, era un terreno bueno. Cuando papá falleció y nos entregaron las escrituras y todo eso, papá me dejó a mí ese terreno. Aparte, porque cerca de ahí estaba un tajo. Y yo decía, en el futuro puedo rentar mi terreno para poder explotar el carbón. Y le puedo sacar ganancia. Que los sembradíos estos, no, hombre, papá que le gusta sembrar, a mí no me gusta sembrar ni nada de eso. Últimamente hasta la noria tumbo, pero si hay carbón aquí, te voy a sacar buen dinero. A mi hermano mediano le tocó un terreno lleno de mezquites, horrible el terreno, feo, lleno de mezquites, ni se antojaba hacer nada ahí. Y a mi hermano menor le tocó ahora sí que lo más peor, donde estaba todo pedregoso, un terreno
terreno. Y lo peor que se quedó todo posudo, todo inservible. Mi hermano, el mediano, mandó cortar todos los mezquites, solamente dejó los de las orillas, así como tipo corralito con puros mezquites, y empezó a vender por lotes. Le fue muy bien. Y mi hermano menor un día trajo a un detector de metales, y ¿qué cree? Encontró un jarrito. Nunca quiso decirnos cuánto había ahí, pero exactamente a la semana de que sacó este jarrito de ahí, de un lado de la pared, se fue a Los Ángeles. Es fecha que mi hermano vive en Los Ángeles, en California. No volvió jamás acá a Cloete para nada. Cuando yo le dije que no fuera gacho, que nos diera algo de lo que había encontrado, que porque ese terreno era de papá también, o sea, que en su momento había sido de todos, mi hermano dijo: no, tú me diste el peor terreno, convenciste a papá para que me diera el peor terreno, no tengo por qué. Y se fue mi hermano a Los Ángeles, y ahorita vive muy bien allá, muy bien. No tiene un gran trabajo, pero creo que sobrevive gracias a la inversión que hizo, por lo que encontró en ese cantarito o en ese jarrito. Sigo creyendo, viajero, que papá se burla de mí desde otra dimensión. Poquito me faltó para decirle a papá que se dejara de decir pendejadas, idioteces, burradas. Porque papá lo contaba de una manera tan creíble. Papá decía: y ahí en aquella pared, en la noche, pasa una marrana con 3 o 4 cerditos, y se ve el resplandor. Yo tenía 7 años, estaba horrorizado. Jamás iba rumbo a aquella pared ni en el día. Iba al baño porque el baño quedaba más o menos separado y tenía que ir, pero de noche jamás. Y como que le guardaba cierto rencor a papá por asustarnos de esa manera, pero para papá era una realidad. Cuando le contaba esa historia a mis hijos o a los hijos de mis hermanos, yo le decía: papá, no esté contando esas estupideces a los chamacos, nos va a asustar. Papá se agüitaba porque yo le hablaba muy feo. Entonces hoy siento, mis terrenos en Cloete ahorita están infértiles, no sirven para nada más que para construir una casa, y que estoy seguro que se va a hundir porque tal vez pase por ahí, no sé, una cueva de una vieja mina, no sé. Mi terreno está horrible ahorita. Mi casa está cuarteada. Siento que papá se burla de mí. Así lo siento, porque a mis hermanos les ha ido muy bien. Siento entonces que esto de la marrana es cierto. Qué fácil es burlarse de las personas mayores cuando cuentan sus historias. Nunca sabemos hasta dónde son realidad, hasta dónde son mentira. Pero lo que papá cuenta ahí de la villa de Cloete, en esa enorme pared, ya no está. Hace mucho que la derribaron, pero mi hermano que vive en Los Ángeles ni siquiera nos habla nada. He visto por sus publicaciones en Facebook que hacen sus hijas, que viven muy bien. ¿Qué les pareció esta historia, viajeros? Está bien canija, ¿no? Yo recuerdo que contaban esa historia también aquí en Sabinas. Les quiero contar otra historia, viajeros. El día de ayer conté la historia del niño, la
saludos desde Saltillo, Coahuila, muy bien. López Cecilia Viajero, saludos desde Allende, lo están viendo desde Allende, Coahuila. Alejandra Zavala Herrera dice, ahí se me pasó, eso siempre se ha escuchado de la marrana que te perseguía a medianoche, ¿sí? Yo lo escuchaba muchas veces cuando era niño. Mando Morán, yo llegué a oír esa historia, la verdad, y soy de Cloete. Elizabeth Cortés, sí, queremos escuchar la historia. Simón, a ver, te la dice Mando. Pues sí, vamos a contarla. La contamos el 29 de abril de casi el Día del Niño, ¿no? Dice Viajero, si alguno de los que miran este programa son de Sabinas, seguro sabrán ubicar la Escuela Club de Leones. Es una escuela vieja, de las más peorcitas en educación. Pero bueno, eso no es el caso. El caso aquí es que yo estudié ahí, allá por 1985, y vi el espíritu de un par de niños en el salón que en ese entonces usaban para darle clases a los de cuarto. Esa tarde, pues yo estaba en el turno de la tarde, mi equipo y yo nos quedamos a hacer el aseo del salón. Mientras limpiábamos las butacas, otros barrían, otros trapeaban, otros acomodaban los libros en el librero. A mí me tocó ir a tirar la basura allá en la parte más lejana de la escuela, y que era por donde entraban los hombres de la basura para llevársela. Cuando regresaba de tirar la basura, vi movimientos en uno de los salones, y como siempre he sido muy curioso, me acerqué allá. Se me hacía raro, pues hasta donde yo sabía, ya todos habían ido, y solo quedaba la familia de la casa, que está ahí mismo en la escuela, porque en la escuela Club de Leones, en la mera esquina, hay una casita, ahí vivía una familia. Pero cuando yo llegué al salón, donde vi movimientos y me asomé por la ventana, vi a un par de niños correteando. Entonces vi al conserje que se acercaba y le dije que vi unos niños dentro del salón que tenían la puerta cerrada. Cuando el conserje rodeó la fila de salones para abrir la puerta y sacarlos, estos desaparecieron frente a mis ojos. El conserje me miró molesto y me dijo que no estuviera jugando, y se fue. La verdad, yo me quedé sorprendido, porque juro que yo los había visto. Incluso uno de ellos me miraba fijamente mientras traía en sus manos un metro de madera. Cuando cayó la tarde al día siguiente y fui a tirar la basura otra vez, me desvié nuevamente al salón, y ahí estaban. En esa ocasión no le hablé al limpiador, me quedé un rato viendo a los niños, eran 3 ahora. El que me miraba fijamente la otra ocasión también lo hizo ahora, solo que ahora sí se me acercó. Y estando yo en la parte de afuera, vi cómo pegaba su nariz en el cristal. Sus ojos eran negros y sus manos finas y delgadas. Cuando Julia García fue a buscarme para que volviera con el bote de la basura, pues ya me había tardado y ellos ya habían terminado de hacer el aseo, los niños desaparecieron poco a poco. Y ese niño de ojos negros también. La verdad, Viajero, nunca supe de qué se trataba. Nunca le dije a nadie lo que había visto. Ahora que soy grande y pienso que algo pasó ahí abajo de ese salón. No sé, tal vez murieron en una casa o no sé qué pensar. Pero ahí, bajo ese salón, hay algo. Ahora vivo acá en Monclova, pero cada vez que voy con mis tíos a la Colonia Reinera, ahí en Sabinas, me doy tiempo para caminar alrededor de la escuela. Miro el salón de 4º año y me da como que lástima, pensando más que nada en el espíritu de los niños que vagan todavía por ahí. Dice Leobardo Mapache,
está buena esa, ¿eh? Elizabeth Cortés dice, son almas en pena y buscan descansar. A todos los ingenieros, felicidades por su día hoy, Día del Ingeniero. Felicidades a mi hija Vali, aquí está, que es ingeniero hoy en su día. Felicidades, mucho esfuerzo para terminar y todo, y ahí anda, echándole ganas. Así es que si tienen hijos ingenieros, felicítenlos hoy en su día, antes de que se acabe. Viajeros, gracias por haberme acompañado este día lunes de Crónicas Paranormales. Me encanta estar con ustedes porque cada vez que transmito aquí en Periódico El Factor, cada vez son más los que escriben. Antes nadie me escribía nada y me sentía yo bien incómodo porque sentía que nadie me estaba viendo, aun cuando hubiera ahí 2, 3 conectados, sentía que nadie me miraba. Hoy ya tengo varios domingos y lunes que transmito aquí en El Factor y veo que la gente empieza a comentar lo que estamos hablando, y eso es padre. Eso significa que vamos bien, vamos bien. Leti Rangel, hay personas que les brindan luz para que trasciendan, no cualquiera lo hace, eso sí es verdad. Viajeros, los dejo en sintonía de Periódico El Factor, el periódico de la verdad. Pónganse bien abusados porque vienen noticias buenísimas lo que es en la noche, porque en El Factor no se duerme, las noticias aparecen ya cuando amanece, ya está todo listo. Cuídense, les mando un fuerte abrazo a todos, gratitud infinita a todos ustedes que me siguen aquí en redes sociales. Si no me sigues en YouTube, córrele para allá y búsquenme ahí en el canal. Me encuentras igual como El Viajero Vintage